Hola, ¿cómo están amigas y amigos del Portal del Villegas? Bienvenidos a esta edición de día viernes. Y se produjo el chiste. Venezuela fue elegida como uno de los 14 países, otros que se juntan en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El canciller venezolano lo caracterizó el evento como, leo textual, una victoria histórica de la diplomacia bolivariana de la paz. La diplomacia bolivariana de la paz. ¿Qué diablos significa eso? Más allá del cantinfleo habitual de los países latinoamericanos, ¿qué significa? Bolivariana de la paz. Habría que preguntarle a los ciudadanos que todavía quedan en Venezuela, todavía queda gente en Venezuela, cómo viven la paz de los cementerios, supongo, la paz de que no hay que pelearse por los abastecimientos, porque no hay, entonces no hay manera, no hay razón para disputarse a codazo el último tarro con conserva. La diplomacia bolivariana de la paz. Esto fue votado en la Asamblea de las Naciones Unidas y yo creo que con esa votación las Naciones Unidas celebró la farsa más grosera que le hemos visto en la historia de muchas votaciones, donde por razones de bloques que están con uno o con otro votan cualquier cosa. Hemos visto votaciones para la risa. Pero así es las Naciones Unidas, y con razón, un organismo que ha perdido el prestigio que alguna vez pudo haber tenido, como un órgano superior donde se ventilaban los grandes temas internacionales, un punto de encuentro, etc. Ahora se ha convertido en una máquina burocrática de la cual viven, se alimentan y prosperan, incluyendo a Michelle Bachelet, miles y miles y miles de funcionarios, cuyas votaciones tienen tan poco mérito como esto que estamos viendo, porque esto lo desnuda de cuerpo entero. No puede ser que un país que uno de los órganos de las Naciones Unidas, que es la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos da un informe lapidario, a pesar de que la jefa de esa comisión, como sabemos, la señora Bachelet, que es una mujer de izquierda, aún así, dada la situación, da un informe lapidario, pero las mismas Naciones Unidas en la votación de la Asamblea borra eso, lo elimina, no tiene importancia, y Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Una cosa realmente grosera. Pero en fin, no tiene vuelta, no, supongo que no van a cambiar mucho las cosas. Traté de ubicar la lista de los países que votaron favorablemente por Venezuela, pero no ha aparecido todavía. Me imagino que está China, que es un país que no tiene escrúpulos de ninguna clase cuando se trata de meter la zarpa para hacer negocios en gran escala, como lo ha demostrado 1000 veces ya. Me imagino que está Rusia, que también está metiéndose en Venezuela. Por supuesto está Cuba. Después un montón de estos países satélites de China o de Rusia, especialmente de China hoy en día. Después están otros que todavía creen en esto de los países no alineados, una vieja configuración de política internacional que pertenece a la época de la Guerra Fría. No alineados, o sea, eran los países que no estaban ni con Rusia ni con Estados Unidos. Hablaban de los países no me acuerdo, ¿sí? El tercer mundo también se llamaba eso, porque además se asociaba con países pobres normalmente. Bien, un chiste de mal gusto, realmente. ¿Cómo se sentirán los venezolanos que están en Venezuela sufriendo la paz bolivariana? ¿Y cómo se sentirán los bolivarianos que están fuera de los ciudadanos venezolanos que están fuera de Venezuela arrancando de la paz bolivariana? Habría que preguntarle. Yo, en cuanto me empiezo a topar con los muchos venezolanos que trabajan en Chile, con los cuales me topo frecuentemente, les voy a preguntar qué les parece esta votación. Eso por ese lado. En el plano internacional también, una cosa importante, el Reino Unido, o más bien dicho, el gobierno del Reino Unido en este minuto, que preside el primer ministro Boris Johnson,
logró un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo de salida acordada de Europa, esto casi en la hora 25, pero ahora viene la parte difícil. Un acuerdo entre paréntesis que fue aprobado por los países europeos. Los países europeos no querían que se fuera Gran Bretaña por muchas razones. Pero mientras tanto, la pelota ahora está en la cancha de Westminster, donde sesiona el Parlamento británico, y ya hay algunos partidos, como el Partido Laborista, donde el señor que lo dirige, el señor Corbyn, se muere de ganas de ser primer ministro, se muere de ganas de que su partido llegue al poder, y ya inmediatamente anunció que este acuerdo de Johnson es peor que el que había logrado la señora May y que fue rechazado por el Parlamento 3 veces seguidas, como ustedes recordarán. Después hay un partido menor de Irlanda del Norte que son verdaderamente una espina en el poto de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como lo es para Irlanda. Irlanda del Norte es una especie de enclave inglés en la isla, en Irlanda. Es un mundo pequeño que supuestamente es parte de Irlanda, o sea, es Irlanda del Norte, pero no tiene nada que ver con la República Irlandesa, que está al sur de la isla. No tiene nada que ver. Su origen histórico, su cultura, su manera de ver las cosas, sus sectores superiores, especialmente sus clases altas, son ingleses que se instalaron ahí, sus antepasados, sus tatarabuelos en esas tierras, y se sienten mucho más apegados al mundo sajón, al mundo inglés, que al mundo más celta de la cultura del resto de Irlanda del Sur, y son un enclave, son realmente un enclave muy desagradable para los irlandeses del sur, que han tenido que sufrir siglos ya. Y ahí hay problemas con un partido de Irlanda del Norte que no está de acuerdo con la fórmula que se inventó Johnson y que aprobó la Comunidad Europea para resolver el tema de las aduanas, porque resulta que Irlanda del Sur sigue en la Unión Europea. Pero esta parte que está a su norte está en el Reino Unido. Entonces, ¿dónde instalar una frontera? Cuando eso iría contra los acuerdos que terminaron con la guerra civil que hubo durante tantos años en Irlanda, precisamente por esta espina enconada en el trasero que tienen los irlandeses con Irlanda del Norte. ¿Cómo lo hacen entonces para que efectivamente el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea? Bueno, es muy complicado. Hay muchos ingleses que no entienden este asunto. El hecho es que encontró una fórmula retorcida, pero que quizás pueda funcionar, Johnson, que es un tipo muy entusiasta. Así a primera vista uno siente una cierta simpatía por él. Son esas personas abundantes en emocionalidad, pero en buena onda. Esto independientemente de sus políticas. Así es que si no encuentra apoyo en el Parlamento, todo este esfuerzo que se ha hecho, todo este esfuerzo que ha hecho Johnson para lograr alguna clase de acuerdo en vez de una salida brutal, se iría por el desaguadero. Vamos a ver qué sucede. Esta votación, esta discusión en el Parlamento se va a celebrar este sábado. Así que ya el lunes me imagino que podré contar algo, ustedes lo van a saber, podré comentar algo, más bien dicho, acerca de lo que pase ahí. Y ahora vamos a Chile, a nuestro país. Como ustedes saben, lo comentábamos ayer me parece, la Democracia Cristiana decidió interpelar al ministro del Interior, el señor Chadwick, por los temas de seguridad, puesto que, dice la Democracia Cristiana, y de hecho dice todo el mundo, el gobierno ha fracasado completamente en los temas de delincuencia. Ha perdido, dijo en algún momento el señor Asensio, ayer o anteayer, la batalla incluso en la Araucanía, lo cual debe ser un traspiés verbal, no sé, el esfuerzo era Asensio, porque con eso está poniéndose en la posición de que considera, al revés de algunos de sus propios compañeros de partido, considera a Asensio que lo que se está viviendo en la Araucanía son delitos y no una lucha heroica y gloriosa de la coordinadora Arauco Malleco. Pero en fin, da lo mismo. Pero se encontró ahora la Democracia Cristiana con que los partidos de oposición no la van a apoyar en esta interpelación, porque les parece excesivo, y tienen razón, que en la mañana la Democracia Cristiana se alinea con el gobierno y vota y apoya y hace salir
aprobado el proyecto que permite los controles policiales a menores de 16 años para arriba. La edad límite sería 16 años, me parece que esa es la edad, contra la postura del resto de la oposición. Y ese mismo día en la tarde, Ascensia a último minuto, a veces sin avisarle, parece que sin avisarle a sus propios correligionarios, presenta esta idea de una interpelación. Entonces les parece que es como lo que dijo acá el don Juan Luis Castro, que es un congresal del Partido Socialista, dijo, habló de travestismo político. Y luego agregó lo siguiente: queremos una democracia cristiana que se reencuentre con su historia. En unos momentos más, luego de una breve pausa comercial, vamos a comentar este dicho de don Juan Luis Castro del PS. Pero antes de eso, les recuerdo que este es el mejor detergente de Chile en este minuto. Diseñado en Chile, fabricado, producido en Chile, distribuido por chilenos, es una empresa chilena, una startup, como la llaman ahora, que está funcionando a todo cachete, porque el producto es muy bueno y ofrece muchas comodidades. La primera vez que lo compra le llega así, el tanque con 10 litros, usted no lo va a encontrar de otra forma, el tanque de 10 litros que le va a durar una eternidad. Cuando se le está acabando, ya se le acabó, usted llama a la Club, se comunica en su sitio web, que está aquí en estos membretes, y rápidamente le van a traer otro tanque lleno y se van a llevar el suyo vacío. Nada se va a botar, ni usted va a botar el tanque vacío y va a agregar más plástico al medio ambiente, ni tampoco lo van a hacer en la empresa, porque su tanque vacío va a ser eventualmente rellenado y va a ir a otra casa, eventualmente. O sea que están circulando siempre los mismos tanques. El producto además es biodegradable. Cuando llega finalmente al río y el río llega a la mar, todos los ríos llegan a la mar, que es el morir, como decía ese poeta español, ya no va a ser dañino para el medio ambiente, se va a ver degradado. Es una tremenda ventaja, una comodidad para usted, gran detergente, se lo llevan a la casa, no agrega materiales plásticos al medio ambiente, no hay dónde perderse, estimados amigos. Lavo Club, ahí están los datos, llame ya, ordene su detergente. Y pasando a otro producto en donde están involucrados directamente, intensamente nuestros compatriotas, les quiero recordar, ustedes ya saben, monparfum.cl, que me mandaron, como ya les he contado 165 veces, el último que me mandaron otro, el Napoleón 1815, un perfume muy rico para hombre, se me acabó, me mandaron el Homme Trois, Eau de Toilette, de la casa Molinar. Monparfum.cl es una empresa creada por chilenos que viven en Francia, están establecidos en el sur de Francia, en Grasse, y son representantes exclusivos para Chile de 3 grandes casas perfumeras, cuyo nombre ustedes pueden ver a mi izquierda. Cada una de esas casas perfumeras a su vez tiene una variedad de perfumes. Factor común de todas esas casas, de todos los perfumes, tremenda calidad, son de lo mejor. Son perfumes que duran. Ese es uno de los... Aparte de los exquisitos fragancias, duran, no se van de un paraguaso. Entonces, usted entra al sitio, monparfum.cl, lo compra ahí. Si tiene alguna duda, hay un chat para que usted consulte cuál perfume podría ser más conveniente para un hombre, para una mujer, para un joven, una niña, mi esposa, mi abuelita, lo que sea. Y Liz Taylor. Y les aviso que muy pronto se va a inaugurar en Santiago una tienda de Monparfum. Ahí se va a llamar Monparfum, nomás supongo, y van a tener a disposición, digamos, físicamente todos los perfumes de todas estas casas perfumeras maravillosas. Yo les recomiendo estos perfumes porque los he probado, los estoy usando. Yo ningún producto que muestro en este programa deja de pasar por mi escudriñamiento minucioso acerca de si vale la pena, si es bueno o no. Así es que, y los que ya han comprado los perfumes que yo he recomendado, el Napoleón 1815, que se agotó, ya lo saben. Y, por cierto, si usted lo compra ahora, lo va a recibir de igual, muy rápido, porque ellos tienen un depósito acá para ir distribuyendo de inmediato el producto. Y luego de esta breve pausa, ya seguirán otras pausas, vamos a lo que les estaba diciendo, que Juan Luis Castro del PS había dicho
que esto era travestismo político el de la DC y los instó a que se reencuentre con su historia. Juan Luis Castro, pero si esta es la historia de la DC, pues este es un reencuentro con su historia, nunca han abandonado su historia de zigzagueo la DC. Así que, ¿qué es esto de que se reencuentre con su historia? ¿O se refiere usted al periodo de la Concertación, cuando efectivamente ahí no hubo nunca ninguna diferencia importante entre la DC y los demás partidos de la Concertación? ¿Pero por qué? Porque en ese momento la Concertación no estaba hablando de transformaciones profundas, ni enarbolando el puño, ni cacareando tonterías. Era la Concertación que hizo un buen gobierno, fue un buen periodo para el país. Pero ahora no. La nueva mayoría se convirtió en otra cosa. Los demócratas cristianos la pasaron pésimo. Los miraron con un desdén profundo. Y está en la naturaleza de la DC buscar la cuadratura del círculo, amigas y amigos. La DC, que nació como un partido para encontrar un camino distinto al de las izquierdas en la época en que nació, en los finales de los años 30, por ahí, los años 30, y distinto a la derecha, distinto a los conservadores, distinto a los comunistas, distinto a los socialistas, y de ser tan distintos terminó siendo nada, que es una forma de ser distinto también. Terminó siendo un partido, un movimiento que acuérdense ustedes, los que somos más viejos, que el año 64 ofreció una cosa que es imposible, la revolución en libertad. No conozco ninguna revolución en el planeta que se haya celebrado en libertad, es imposible. Porque como mínimo, los procesos revolucionarios que quieren echar abajo una institucionalidad, un modo de vida, un sistema social, un modo de producción o como quieran ustedes caracterizarlo, se van a encontrar con gente que se resiste. Así que hay violencia, puede ser física o solamente verbal, y finalmente si vence el bando revolucionario tiene que eliminar la libertad para mantener a raya, supuestamente por un poco de tiempo, aunque después ese tiempo se convierte en una eternidad, para mantener a raya a los saboteadores, a los enemigos de las transformaciones, a los reaccionarios. No ha habido nunca una revolución en libertad. Pero eso fue lo que ofrecieron. Yo creo que en cierto sentido, fue un monumento verbal a lo que es la DC, tratando de cuadrar el círculo, tratando de conciliar cosas imposibles. Movida por un lado por una especie de buena voluntad, nacida, lo supongo yo, de una vaga noción cristiana, equivocada, porque para información de los señores cristianos, el señor Agustín, San Agustín, uno de los primeros padres de la Iglesia y uno de los más importantes junto con Santo Tomás de Aquino, en alguna parte de sus escritos, que algunos de ustedes quizás conozcan, pero lo dudo mucho, los cristianos, dice que hay que obligar a ser cristianos, hay que obligarlos a aceptar la fe, por una cuestión finalmente, supongo yo, pensaba San Agustín, como pensarían después los que quemaban herejes, de que había que salvar el alma a cualquier precio, les está haciendo un bien. Entonces, la democracia cristiana se ha movido siempre en medio de una confusa niebla, en un mar de contradicciones, y las contradicciones se manifiestan en la conducta en la forma de vacilaciones. O uno vacila, porque estas contradicciones impiden tomar un curso definido, o si uno inicia su marcha, entonces se manifiesta el otro fenómeno, el zigzagueo. Se va por un lado, le parece como mucho, entonces intenta ir para el otro y así sucesivamente se pasa. Y esa es la historia de la DC, de forma que Juan Luis Castro está equivocado al pedirle que se reencuentren con la historia, porque nunca han dejado esa historia, no tienen que reencontrarse con ella, están sumidos en ella, son víctimas de su historia. Y esto que estoy diciendo, estimado amigo, no equivale a decir desde el punto de vista lógico que estén equivocados en las posturas que toman. Porque uno puede ser consecuente en una línea que no zigzaguea, y ser consecuente en el error, ser consecuente en el desastre, ser consecuente en los genocidios. Por Dios que fue consecuente el nazismo en sus matanzas. De manera tal que no se trata aquí de evaluar las ideas que en un momento dado tenga la DC sobre cualquier punto que se presenta en cierto momento.
Lo que sucede es que movimientos, partidos, colectividades, grupos ideológicos conformados como la democracia cristiana, inevitablemente, a la luz, o más bien dicho, desde la perspectiva de los que están en una posición fija que no cambia, aparecen como zigzagueando. Y yo podría ir más allá todavía y ponerme a meditar con ustedes si acaso el zigzagueo no es finalmente la única manera razonable de avanzar en este mundo, para hacerle el quite a los obstáculos, para examinar las cosas caso a caso, lo que a veces obliga a cambiar de curso. Podría ser. Yo estoy casi convencido que es así, que las conductas, esas que se jactan de ser coherentes, que son consecuentes, esas son muchas veces las que llevan al abismo, incluso aunque por mucho tiempo hayan ido en el camino correcto, como dicen los comunistas. Porque como las circunstancias cambian, si usted mantiene el mismo camino, inevitablemente se va a ir por el despeñadero tarde o temprano. De forma que el zigzagueo de la DC a mí no me produce ningún problema. Simplemente estoy observando un hecho, que esa es su naturaleza, que esa es su historia, no algo distinto, señor Juan Luis Castro. Yo prefiero desde luego el zigzagueo y las vacilaciones a la contumacia pertinaz, porfiada y necia de aquellos que siguen pensando como pensaban a los 12 años cuando leyeron el primer panfleto del Partido Comunista o del Partido Socialista. Yo no le encuentro ninguna gracia a esa consecuencia, a esa pertinacia, a esa porfía, no le encuentro ninguna grandeza, no le encuentro ningún mérito. Lo encuentro simplemente una idiotez. ¿Qué quieren que les diga? Hay que estar abierto a todo. Ahora, estéticamente, claro, las posturas marmóleas, las posturas estatuarias, como las estatuas, porque no se mueven, son, como dijéramos, tienen mejor rating, tienen mejor prensa. El que vacila, el que duda, el que va para un lado, después se da cuenta que no, que hay que ir para el otro, o sea, el que va pensando, va tratando al menos de considerar la realidad y tomando las cosas caso a caso, examinándolas en su mérito del momento. Eso a mí me parece lo razonable, pero estéticamente feo, hay que reconocerlo, porque está establecido hace mucho tiempo, instalado esta idea, y a mi juicio absolutamente equivocada, de que lo que vale es los principios consecuentes que no se desvían jamás. Bueno, el hecho es que le están pasando la cuenta y lo dejaron colgando de una brocha con su interpelación a Chadwick, porque esos son los precios que pagan los que tratan de ser razonables y zigzaguean y vacilan y todo lo que les he dicho. Pagan este precio ante las barras bravas, especialmente cuando hay barras bravas. Porque quizás en la época de la Concertación, si se hubiera presentado una situación parecida, no habría habido tanto alarde de que la democracia cristiana es un travestismo político. No, pero ahora sí, no por desmérito de la DC, sino que por desmérito de los otros, que pasaron de ser personas que parecían recicladas, reformadas, y cayeron en su segunda infancia, pues se pusieron tontos, volvieron a los 13 años, empezaron a chochear políticamente, y desde su chocheta político. Ok, dejémoslo el travestismo político a un lado. Viva los travestistas políticos que por lo menos tienen la decencia de ir cambiándose de ropa y no seguir con las mismas pilchas sucias toda la vida. Y permítanme por favor, a los que puedan estar metidos en algún problema legal o que se van a meter por su propia voluntad o alguien los está arrastrando a eso, como suele ocurrir, y si se trata de un tema civil, no penal ni laboral, pónganse en las manos expertas, sabias y exitosas de Salinas y Ojeda. Son muy buenos estos gallos. Se especializan. Como dije, yo examino antes de hablar de algún producto o servicio, yo veo que la cosa funciona, porque si no, es uno el que pone la cara, ¿no es cierto? Estos tipos tienen una excelente hoja de servicios. Éxitos, se llaman éxitos. Así es que problema civil, laboral, problema civil quiero decir, no laboral ni penal, Salinas y Ojeda.
¿Ok? ¿Ok? Ahí está la dirección, muy simple, celinabiología.cl creo que, bueno, usted la está leyendo, yo no. Esto no existe aquí a mi lado en este momento. ¿Y qué más, estimados amigos? Una más en este segundo bloque. Les recuerdo que el mejor corredor de Chile es Hey. Punto. Period. Y una de las ofertas que está haciendo ahora es esta casa que ustedes espero que estén viendo a mi izquierda, que está en el lago Rapel, encima del lago Rapel. Encima, a unos metros. Ustedes alcanzan a ver, no sé si está la foto, espero que sí, por favor. Se ve la escalera que baja al embarcadero, o sea, es un embarcadero. El ancho de la casa es tremendo, más de 130 metros de ancho. El espacio, bueno, ustedes ven que delante, entre la casa y el lago, hay ya jardín. Para atrás continúan, porque hay un total de 7.000 metros cuadrados de terreno, que como ustedes ven está con árboles, con pasto, ustedes pueden poner más, ojalá pongan más los que compren. 200 metros cuadrados de construcción, un lugar ideal para arrancarse del mundanal ruido, del insoportable ruido, de las peloteras de las grandes ciudades, porque ya no se puede andar ni en metro ahora en Santiago, no se puede hacer nada, no se puede hablar. En fin, un desastre, un infierno. Algunos se quieren ir y se están yendo ya fuera de Santiago u otras ciudades grandes. Valparaíso tiene también sus pequeños infiernos. Puede ser eso, o puede ser su segunda vivienda para vacacionar, para los fines de semana, lo que sea. El costo de esta casa es 17.000 UFs conversables. Y ahora sí, continúo con los temas que tengo acá. Este es un mes de elecciones en América Latina, como ustedes saben. En Argentina van a haber muy pronto elecciones, donde seguramente, según todos los expertos, ¿no? Claro, los expertos son mandados como tirados con onda para equivocarse, pero aquí parece que no se pueden equivocar ni siquiera los expertos. Estaría ganando el kirchnerismo, ¿no es cierto? Los Fernández, el señor Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner. Y el 20 de octubre, o sea, 3 días más, 2 días más, hay elecciones en Bolivia. Y ustedes quizás no se acuerden, no lo sepan. El señor Morales se presenta por cuarta vez. Muy al estilo latinoamericano eso. Muy al estilo de estos países de opereta, como nos miraban antes. Y yo creo que seguían mirando igual desde Europa, desde el primer mundo. Países de opereta, con presidentes de opereta. Cuando uno escucha y los ve enfundados en su galardón y con unos militares atrás, con unos penachos gigantes y unas plumas, y unos señores bien indiados, pero bien encachados con toda su cuestión, uno se da cuenta que en definitiva son países de opereta. Son países de opereta. Y una cosa de la opereta, de estos países de opereta, es esta cuestión política del caudillo, que ha sido tema de tantas novelas latinoamericanas, los caudillos que se perpetúan. Cuarta vez este gallo. Fíjense que entre los electores, porque votan ahora personas de 18 años para arriba, hay gente que casi nació con Morales, andaban en triciclo, en monopatín. Bueno, ahora andan en monopatín hasta unos gilotes, unos pailones grandes, pero en fin. Hay unas entrevistas en la prensa que le preguntan a gente que tenía 5 años o 7 años cuando fue el primer gobierno de Morales y han vivido con Morales y ahora les piden Morales que voten por Morales de nuevo. Entonces uno de estos cabritos dijo una de estas frases clásicas que se dicen sin que nadie las piense, que ha llegado el momento de sustituir la política vieja por una política nueva. ¿Cuál es la política vieja y cuál es la política nueva? ¿Cuál es la diferencia entre la política vieja y la política nueva? La única diferencia, a veces, es que en la política nueva hay gente más joven y en la política vieja hay gente más vieja. Pero la política en sí misma es exactamente igual, las mismas patudeces, las mismas transacas, la misma metida en las manos a todo lo que se puede agarrar. El mismo cortoplacismo, el mismo interés por las elecciones, y en América Latina los mismos proyectos mal pensados. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en Chile entre cualquiera que ustedes agarran al azar sin mirar así? Congresal del Frente Amplio y cualquier congresal que ustedes saquen sin mirar
de los otros, de los políticos del resto, de la derecha, la izquierda, todo. ¿Cuál es la diferencia? Aparte que a lo mejor estos son más jóvenes y estos son más viejos. Hacen lo mismo, dicen lo mismo, son más o menos igual de poco. Ok, dejémoslo ahí. Lo mismo, no existe la política vieja y la política nueva, esa es una ilusión. Los jóvenes, que son muy buenos para hacerse ilusiones, hacen la ilusión de que si llegan unos tipos con caritas fresquitas, no, ahora usan todo barba y bigote, si llegan gente joven como ellos, la política va a cambiar, no va a cambiar. No puede cambiar la política, señores. Es un ejercicio que depende de elementos permanentes y por lo tanto el ejercicio siempre es el mismo. Transar entre intereses distintos, por ejemplo, que es la esencia de la política, transar, porque si usted simplemente impone algo, no necesita política. Usted simplemente es un dictador. Pero hasta los dictadores necesitan hacer política, aunque sea con sus seguidores cercanos, para que lo sigan todavía siguiendo. Eso es la política. Eso no puede cambiar simplemente porque el tipo que la lleva a efecto es de 60 años, es de 30, es exactamente igual. Vamos a ver qué pasa probablemente va a ser reelegido Morales. Debe tener una máquina montada. Imagínense la cantidad de años que lleva gobernando, 13 años. La máquina ya debe estar perfectamente aceitada. Los otros candidatos parece que no son ni fu ni fa. A nadie le importa en Bolivia los otros candidatos, no tienen idea, no están presentando nada especial. Algunos jóvenes que le preguntaron dijo, bueno, por lo menos Morales todos estos años hemos vivido en paz en Bolivia. Bueno, tal vez sea cierto eso. En una de esas yo mismo votaría por Morales de nuevo. Quiero recordarles ahora, estimados amigos, dos cosillas más. Para los empresarios o empresarias o personas que se manejan en ese mundo y que tienen cargos de importancia en la gestión administrativa, les recuerdo que ustedes se pueden sacar de encima el peso de los errores y los problemas que permanentemente agobian a las empresas en esa área, poniéndose en las manos de controller. La empresa que se creó precisamente para asesorar a otras empresas en la gestión administrativa. Gestión administrativa, ¿para qué le explico? Usted sabe mejor que yo. El tema de las contabilidades, las auditorías, los pagos de cotizaciones, los pagos de impuestos, los impuestos de salario, todas esas cosas. Millones. Y siempre hay problemas. Siempre a alguien se le olvidó alguna cosa, se le olvidó un trámite. Estaba enfermo, se fue, dejó la crema, se equivocó. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Póngase en manos de controles para que se acabe, ese tiempo se termine y usted se pueda dedicar a lo que tiene que dedicarse, que es, como corresponde, la producción de lo que usted produce, el servicio o el producto que su empresa entrega al mercado. Eso tiene que concentrar su mente. Deje a controller que controle su gestión. ¿Qué empresas pueden optar a este servicio? Todas, chicas, grandes, medianas, you name it. ¿Y quiénes son los de controller? Contadores, auditores del mayor nivel que pueda haber. Gente que se fogueó, se experimentó largos años en empresas internacionales grandes. 20 años. ¿Qué me dicen? Ellos fundaron Controller, ellos tienen el mejor software de gestión del planeta y están a su disposición. Póngase en contacto con ellos, no va a perder nada si se pone en contacto, si los llama, les manda un mail, les cuenta de sus problemas. Acuérdense, se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí. Y tengo todavía un tema que voy a tratar. Antes de eso les recuerdo que esto es el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño, a una niña, a un viejo también. Pongamos por caso que me tuvieran que hacer un regalo a mí, que soy un anciano vetusto. Regálenme esto. Esto no lo puedo, no es mío, lo tengo para mostrarlo. Regálenme esto. Esto mantiene. Bueno, acabo de jugar 2 partidos de ajedrez con uno de mis computadoras. No me pregunten el resultado. Gané los 2 partidos. ¿Qué tal? ¿Y eso por qué? Porque cuando uno juega ajedrez, mantiene los rodamientos funcionando bien. Para los mayores. Para los niños, más importante todavía. Ya no se trata de mantener algo funcionando bien, sino que se trata de crear algo que va a funcionar bien. Crear la máquina mental que equivale a los procesos intelectuales superiores, a las facultades cognitivas superiores, al juicio, al análisis, al cálculo, a la memoria, muy importante la memoria, la resistencia anímica,
la concentración, gran déficit de la gente de hoy en día que andan dispersa en 20.000 cosas. Ya voy a hablar exactamente de eso ahora, al tiro. Esta caja le trae, como ustedes están viendo ahí a mi izquierda en la gráfica, les trae el tablero, las piezas, un código licencia para que todos los servicios que hay en espacioajedrez.com, un sitio de la web, usted los pueda apreciar. Recién me llegó un mail de una persona que le regaló a una niña de 11 años y que entró al sitio y que está feliz jugando, se está entreteniendo, la está pasando bomba gracias a esto, estimados amigos. 24.900 no es nada. Con 24.900 usted muy probablemente le está comprando el futuro a un niño, a una niña. Sí, señor. Y a propósito de la dispersión mental, para que vean ustedes que yo no estoy inventando nada. Microsoft hizo un estudio en Chile con jóvenes, estos jóvenes que pasan todo el día pegados al mundo digital. Todo el día están viendo un tablet, están viendo un iPhone, están entrando a la internet, están escuchando, aunque sea por música, uno los ve todo el día, salvo cuando están durmiendo. Bueno, entrevistaron, analizaron cómo se relacionaban con el mundo digital 500 jóvenes de esto. Y se encontraron que estos jóvenes, todos los cuales se declaran expertos en tecnología, no sabían nada de cómo funciona un computador. Cosa todavía que se puede aceptar. ¿Cuánta gente que maneja un auto sabe cómo funciona un auto? Pero no sabía ni siquiera lo que significa programar. Creían muchos de ellos que programar tenía algo que ver, no siquiera sabían qué, con estas plantillas o planillas Excel. Lo único que sabían hacer es lo que hacen, digitar. O sea, en esto de digitar y moverse con una cosita, bueno, es más o menos parecido a lo que hacen los monos de organillero que saben mover la manivela y sacar unas cuestiones para entregarle al público y sacar la suerte y de repente dicen alguna cosa incluso, pero no saben nada del organillo, ni de la música, ni ninguna cosa. Lo mismo los jóvenes con la computación. Yo que tengo 70 años, estimado amigo, y que nací en una época en que la computación uno la veía nada más que en las películas de ciencia ficción. Yo sé programar, fíjense. Yo programé alguna vez en la universidad, junto con otros estudiantes, el código, o más bien dicho, el lenguaje Fortran, que no les voy a explicar cómo es. Y por supuesto puedo programar en Basic ahora y en otro. No cuesta mucho, no hay ninguna cosa que esté fuera del alcance de cualquier persona normal. Y sé cómo funciona un computador y lo puedo arreglar cuando son cosas que no requieren cambios de pieza o de hardware. Bueno, estos jóvenes que se suponen que son expertos y que son 60 años más jóvenes que uno, no tienen ni idea. Y esto no es una anécdota, señala hasta qué punto la gente se engaña. Porque uno escucha a muchos padres, abuelos, diciendo, oye, mi hijo, estos cabros de ahora son tan inteligentes, son unos verdaderos genios, mira con qué rapidez hacen funcionar el control del televisor, mira cómo mueven los deditos arriba. Pero eso son destrezas psicomotoras muy elementales, estimado amigo, no tienen nada que ver con inteligencia ni con nada de todas esas cosas. Yo creo que al contrario, los cabros se desmembran intelectualmente con estas cuestiones. O sea, pasan de una cosa a otra, en un momento están escuchando una canción probablemente muy mala, después pasan a ver un WhatsApp, después se meten al teléfono, después entran a un sitio porno, si no entran a ver una película, a los 5 minutos se aburren y pasan a ver otra, y luego sigue la serie de Netflix, y luego está otra cuestión, y en eso se pasan todo el día, y luego y después repiten, dan toda la vuelta y empiezan de nuevo. Y eso es una dispersión mental tremenda. Yo mañana, se me olvidó ahora imprimir, a propósito, los tenía listos para imprimir. Les voy a mostrar unos mails precisamente de estudiantes universitarios que me hablan de cosas relacionadas directa e indirectamente con estas falencias de esta generación Z, X, Y o como se llame, y que no tuvieron una enseñanza basada en las disciplinas y que por lo tanto no solo son analfabetos literarios, sino que son analfabetos digitales. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Yo no digo esto por, como creen algunos tontones, de porque le tengo tirria a los jóvenes. No me da pena esta cuestión, porque estos jóvenes son los que van a reemplazarnos, a los que nos vamos a morir en unos años más.
Y uno ve personas que ni siquiera en aquello que les gusta tanto, que es la Internet, se han dado el trabajo de ver en qué consiste la cuestión, qué es lo que es un procesador de un computador, qué es lo que son esos puertos de salida o entrada, de los cuales conocen las palabras pero no saben de en qué consisten, qué es lo que es una memoria RAM, en qué se diferencia una memoria ROM, cómo se manipulan esas cosas. Si usted tiene un computador con el sistema DOS, cómo se optimiza la memoria, cuáles son las líneas de comando. Todas esas cosas uno esperaría que al menos eso, que está en el mundo digital, ya que tanto les gusta, se lo supieran, lo conocieran. Pero Microsoft ha descubierto que no tienen ni idea. Pero eso sería lo de menos, insisto. Eso es meramente una manifestación de un déficit atencional, una falta de concentración, de disciplina, que se manifiestan que cuando llegan a la universidad, y no sé cómo llegan algunos, basta que el profesor les dé 2 o 3 libros para leer en una semana y los tipos simplemente se suben por las paredes. Entonces uno se pregunta qué clase de profesionales van a ser, cómo van a sacar la carrera, cómo se las van a regalar. O sea, por favor. Bueno, estimados amigos, mañana les voy a mostrar estos mails. Y recuerden que el libro Grandes Invitados está disponible en las librerías principales de Chile. Está disponible para los que vivan en la zona, en la radio de Frutillar. Está en Amazon y está en el sitio elvillegas.cl. Yo insto a todos ustedes que entren a ver este programa por ahí, porque hay un montón de textos que tengo acumulados de hace rato, desde que empecé con esta aventura. Textos que están ahí disponibles, textos que son también de otras personas. También le recuerdo a los visitantes que estamos nosotros, nos mandan un mail, nos avisan de que tienen un texto interesante, lo mandan, nosotros lo vemos, y hemos publicado muchos textos de ustedes, de los visitantes de este canal, sobre las más diversas materias. Así es que, ya saben, Grandes Invitados está disponible. Muchas gracias a la gente de Patreon que se ha estado sumando últimamente. Yo creí que ya me habían abandonado. Flow también, hay gente que se ha entrado en Flow para apoyarnos. Agradezco como siempre a la gente que me apoya directamente por otros mecanismos. Y ya tengo más o menos una idea de lo que les voy a presentar en el sábado cultural. Un asunto que fíjense que yo conocía más o menos, pero que he conocido ahora mucho más hace poco, leyendo un libro que llegó a mis manos relativo a la Europa del siglo XVIII y de cómo en la era de la Revolución, primero antes de la Revolución Francesa y después lo que vendrían los movimientos nacionalistas, finalmente la caída de las monarquías, etcétera, todo ese proceso que tomó gran parte, prácticamente todo el siglo XIX, cómo antes de eso, cuando estaban las primeras resquebrajaduras del sistema monárquico, cómo se intentó reparar desde arriba. El tema es, ya lo habrán imaginado, el despotismo ilustrado y algunos de sus grandes personajes como el emperador José en Austria, Federico II en Prusia. El propio Luis XVI trató de ser también un poco un modernizador, pero no le resultó, como se habrán ustedes dado cuenta. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana.